El tema que vamos a tratar el día de hoy es en relación a la oración del Padre Nuestro. Eh, si veníamos recordando a través de las predicaciones anteriores que he estado exponiendo, estamos poniendo en relación a lo que aparece en el Sermón del Monte, ¿no es cierto? Y habíamos quedado pendiente estudiar este apartado respecto a la oración del Padre Nuestro. Entonces eso es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Entonces, a modo de introducción, la oración, como dice ahí, es una práctica esencial y poderosa de la vida cristiana donde el creyente conversa, se rinde y se conecta profundamente con el Señor. ¿Ya? Entonces, la oración es una práctica común que debemos tener nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, en la cual nosotros estamos en comunicación constante con nuestro Señor, con nuestro Dios, con nuestro Creador. ¿Ya? Es un tiempo de conversación, de súplica, ¿no es cierto? Es un tiempo de adoración a Él y un tiempo donde nosotros nos rendimos delante del Señor. Y de todas las oraciones que aparecen contenidas en la Biblia, la oración del Padre Nuestro es una de las oraciones más conocidas, ¿no es cierto? Y que en distintos contextos se reza y se repite, pero la idea es que hoy día podamos entender qué significa el Padre Nuestro, qué contiene esa oración y cómo nos puede servir a nosotros también como una guía para nuestra oración diaria, ¿no es cierto? Para nuestra comunión con el Señor. El Padre Nuestro enseñado por Jesús ha impactado generaciones por su sencillez y su profundidad, modelando una vida centrada en Dios y centrada en el reino. Entonces, a pesar de ser una oración que es sencilla, es cortita, ¿no es cierto? Que todos a través de los años ya la sabemos prácticamente de memoria, ¿no es cierto? Pero contiene una profundidad teológica que es súper grande. Y ahí vamos también a ir analizando cada uno de estos puntos en mayor profundidad. Entonces esto modela nuestra vida ahora en el reino de Dios. Esta oración Jesús la enseña en el contexto del Sermón del Monte, corrigiendo la justicia aparente de los fariseos y llamando a una devoción genuina. Si recordamos, hace un par de semanas atrás, estábamos hablando sobre algunas prácticas que son parte como internas de la vida propia del cristiano, como es la oración, ¿no es cierto?, el ayuno, ¿ya?, el ofrendar, ¿ya? Entonces, y cómo Jesús contrastaba la cultura en ese momento, en donde cada uno de estos aspectos de la vida diaria, ya la oración, el ayuno o el ofrendar, cómo los fariseos lo habían transformado en algo público y visible, ya para alcanzar el reconocimiento de los demás y el reconocimiento humano. Y ahí Jesús muestra todo lo contrario, diciendo que si van a orar, que sea en silencio, en secreto. Si vas a ofrendar, que no se va para tu mano derecha lo que hace la izquierda, ¿no es cierto? Y si vas a ayunar, que ni se note que estás ayunando. ¿Ya? Porque lo que haces en secreto, finalmente Dios lo va a recompensar en público. Y si quiero publicar todo esto, bien, ya tengo mi recompensa. ¿Cuál es? El reconocimiento de las demás personas. ¿Ya? Y en ese contexto Jesús dice, bueno, entonces cuando ustedes oren, deben orar así. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, entonces, frente a la hipocresía religiosa y la repetición vacía, el Padre Nuestro surge como una oración con sentido, propósito, humildad y dependencia del Padre. Su estructura lleva al orante desde la exaltación de Dios hasta la expresión de sus necesidades humanas, formando el carácter espiritual del discípulo. Entonces vamos a ver dos partes que tiene esta oración. La parte inicial comienza con una exaltación y reconocimiento hacia Dios, y después viene la parte en donde nosotros le pedimos a Dios, ¿ya? Entonces también vamos a ver, interesante cómo se plantea esta oración. Si nosotros estudiamos el Padre Nuestro, encontramos también que esta oración se repite en otra parte de la Biblia, en el libro de Lucas, ¿ya? La diferencia de la forma en cómo está en Lucas y cómo está en Mateo es que en Mateo está en el contexto del Sermón del Monte, en donde Cristo muestra esta dinámica del reino, y en Lucas aparece en el contexto en donde los discípulos le piden a Jesús, enséñanos a orar. ¿Ya? Entonces, en esos dos momentos aparece esta oración del Padre Nuestro. En Lucas aparece un poquito más reducida, que la vamos a ver también un poco ahí, pero ambas versiones resaltan que Dios es el Padre, que su reino y su voluntad son lo primero y que necesitamos su provisión, su perdón y su protección. Entonces, hoy en día, como dice ese enunciado, en una época que está marcada por lo que es el individualismo, la autosuficiencia, la ansiedad, la religiosidad superficial, el Padre Nuestro nos nos reorienta hacia una vida centrada en Dios, en donde muestra una reconciliación y una dependencia diaria de Dios.
Entonces, este sermón no solo nos invita a comprender la oración, sino a vivirla con seriedad, como hijos que confían y descansan plenamente en nuestro Padre Celestial. ¿Ya? Entonces, esto es lo que vamos a estar viendo ahora. Entonces, un poquito de la oración en el marco del reino, ¿ya? Una espiritualidad centrada en lo invisible y en lo auténtico. Veamos lo que dice el texto en Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 13. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Pensé que lo iban a repetir todos juntos. ¿No es cierto? Ahí tenemos la oración del Padre Nuestro. Entonces parte con esta frase. Entonces ustedes pues van a orar de la siguiente forma. ¿Ya? Veamos acá. Entonces en el Evangelio de Mateo, el Padre Nuestro se presenta dentro del Sermón del Monte como una alternativa profunda frente a la oración hipócrita y vana. ¿Ya? Entonces el objetivo del Padre Nuestro en ese texto, en Mateo, tiene esta función: poder mostrar cómo nosotros debemos orar realmente y cómo se contrasta la oración verdadera en relación a cómo los fariseos practicaban la oración en ese momento, en ese entonces. ¿Ya? Una oración que estaba en ese momento por los fariseos centrada en el reconocimiento público y que las personas pudieran ver que ellos sí eran buenos para orar, para clamar, no sé. ¿Ya? Pero Jesús muestra cómo debemos orar. Jesús enseña que la oración debe fluir de una relación genuina con Dios y no de una repetición vacía o mecánica. ¿Ya? En Mateo 6:7 dice: y orando no uses vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que es por su palabrería serán oídos. ¿Ya? Acá el centro en este punto no está en que sea bueno o sea malo esa repetición, sino que en qué va, en que mi oración debe ser genuina delante de Dios. ¿Ya? No orar ni repetir frases porque sí. ¿Ya? No porque uno repita lo mismo, vamos a ser escuchados de parte de Dios. Lo que muestra acá es que nuestra oración debe ser genuina. ¿Ya? Si yo lo que yo voy a orar, lo que yo voy a orar en ese momento delante de Dios, que sea genuinamente desde un corazón que reconoce a Dios como el Señor Todopoderoso. Entonces, esto no condena las oraciones largas ni esa repetición, sino que lo que condena es lo vacío, lo mecánico y lo que carece de genuidad delante de Dios. No sé si está bien esa palabra. Entonces, la oración está estructurada para poner primero a Dios y luego nuestras necesidades, formando así una espiritualidad ordenada. Entonces nos muestra las primeras tres partes donde dice: Padre nuestro que está en los cielos, ¿no es cierto? Que venga tu reino, que hágase tu voluntad. Entonces esa primera parte declara y exalta a Dios. Y la segunda parte de esta oración ya muestra más centrado en las necesidades humanas, como el pan de cada día, el perdón, ¿ya? Y la liberación del mal y de la tentación. Entonces, en este sentido, esta oración nos muestra que primero debemos buscar a Dios, ¿no es cierto? Entonces, como dijo Jesús, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que tiene necesidades de estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, en esta oración, Cristo refleja ese mismo mensaje. Busquen primero a Dios, al reino de Dios y su justicia, ¿cómo? A través de la oración que nos muestra, buscando el reino, buscando su voluntad, exaltando su nombre, y las añadiduras: el pan diario, ¿no es cierto?, el perdón y la liberación del mal. Esto está enseñado en un contexto de ética del reino. El Padre Nuestro es una guía para vivir también en comunidad bajo el señorío de Dios. Jesús redefine a Dios como un Padre cercano y la oración como una práctica comunitaria de amor y reverencia mutua. ¿Qué es lo que nos muestra ahí? En ese sentido, cuando dice que muestra a Dios como un Padre cercano, entendamos que los judíos
tenían el nombre de Dios, ¿no es cierto? Y ellos muchas veces no nombraban el nombre porque lo encontraban tan santo, tan sagrado, que muchas veces no nombraban el nombre de Dios. Entonces se veía como un Dios lejano, ¿no es cierto? Un Dios en donde se destacaban sus atributos claramente, pero lo que hace Cristo en esto muestra a Dios como un Padre cercano ahora. No le dice Dios Todopoderoso, Señor, no, dice Padre nuestro. ¿Ya? Muestra a Dios como un Padre. Ya no es un Dios lejano y temido, ya o temible, sino que ahora es un Padre que es cercano, que es lleno de amor, pero que también es digno de reverencia. Entonces, cuando dice Padre nuestro, ¿ya? Esa palabra Padre en el hebreo en esa palabra original es Abba, que es como una relación cercana, ya es como papito, ya es como padre, pero cercano. No es como simplemente como la figura paterna, el papá, no, es como una figura cercana, ya. Cuando no sé, pues, cuando uno quiere reunirse con el papá, papito para allá, papito para acá, ¿no es cierto? Ya. Lo mismo, ese contexto, la palabra Abba hace esa relación, ¿ya? Como una relación más cercana. No es simplemente el papá, el padre, sino que nuestro papito cercano, ¿ya? Y Padre nuestro, y al reconocer como nuestro, habla de que algo en comunidad, en todos juntos, que somos hijos de un mismo Dios, de un mismo Padre. Entonces, en este sentido, este Padre nuestro no es algo que sea, no es algo que sea como solitario, sino que es todos juntos, en unidad, en armonía, en comunión, somos hijos de nuestro Padre celestial. Ahora, este mismo Padre nuestro, en el libro de Marcos, nos muestra este siguiente texto. Dice, y les dijo, cuando ores, esto antes le dice Jesús, enséñanos a orar, ¿no es cierto? Los discípulos le decían a Jesús en relación a Juan el Bautista, así los discípulos de Juan el Bautista le enseñó a sus discípulos a orar, ¿no es cierto? Pero y le decían a Jesús, entonces, enséñanos a orar. Y Jesús les dice, entonces cuando oren digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metan en tentación, mas líbranos del mal. Una versión un poco más reducida de la oración. Entonces, en Lucas, un discípulo pide aprender a orar, mostrando que la oración es una práctica formativa enseñada por los maestros espirituales. Entonces ahí tomaban como ejemplo a Juan el Bautista, que le enseñaba a orar a sus discípulos, a los seguidores de él. Entonces también los discípulos de Cristo le pedían a Cristo, enséñanos a orar. Es una oración que es más breve del Padre Nuestro, adaptada al momento, pero mantiene la misma esencia transformadora. Y este pasaje muestra a Jesús como un maestro cercano que forma a sus discípulos en una oración viva, nacida del discipulado y de la fe. Si ambas oraciones tienen un mismo sentido, ya tienen un mismo objetivo, en contextos distintos, pero finalmente es el mismo objetivo, de poder ser una oración que sea viva, que sea nacida del discipulado, es decir, de una relación constante con nuestro Señor y también de la fe que nosotros tenemos en Él. Y ahora vamos a ir viendo, vamos a explorar cada una de las partes de este Padre Nuestro. Entonces, cada línea del Padre Nuestro es una puerta que nos introduce al corazón de Dios y a una vida moldeada por su reino. Entonces, ¿cuál es la primera parte que vamos a ver? Padre Nuestro que estás en los cielos. Esta invocación que aparece ahí es la parte fundamental de esta oración. Ya Jesús inicia la oración con la palabra Padre, revelando una relación íntima y confiada con Dios basada en cercanía y ternura, como la había mencionado. Así como en hebreo dice que podemos acercarnos delante del trono de Dios, ¿no es cierto?, en forma libre, ¿ya? Asimismo, esta oración nos invita a acercarnos a Dios como nuestro Padre celestial, ¿ya? Como un Padre cercano. Esta forma de invocar a Dios rompe con la tradición del temor reverente, mostrando a un Padre cercano que desea comunión con sus hijos. ¿Ya? Ya no es un Dios lejano, no es un Dios impersonal, sino que ahora es un Dios que es cercano, que es generoso, que es amoroso y que desea tener una relación con sus hijos. Ya no es simplemente, ya no es el creador con sus criaturas, sino que es un Padre en relación con sus hijos. El uso de la palabra nuestro ya revela que la oración es también comunitaria, orar todos juntos. Nos ubica dentro del pueblo de Dios como hermanos de la fe. Por eso también es importante que nos reunamos a orar,
¿ya? Y esta también es como una invitación para que sigamos llegando en la mañana aquí todos juntos, orando en forma conjunta, ¿ya? Orando todos nosotros a nuestro Padre. Reconocer que Dios está en los cielos afirma su soberanía sin negar su cercanía, invitándonos también a orar con reverencia. Entonces, por eso dice, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Ya? Entonces, entendemos que es un Dios cercano, pero también entendemos que es un Dios soberano que está en el cielo, gobernando y dirigiendo todas las cosas. Entonces, el cielo, este pensamiento en donde Dios reina, donde Dios gobierna, ya reconocemos su autoridad, reconocemos su poderío y su señorío. Entonces, reconocemos a este Dios todopoderoso, pero ahora es cercano. Esta frase nos enseña a orar con equilibrio entre confianza como hijo de Dios y respeto por la majestad divina, descansando en nuestra adopción como hijos. Entonces, imagínense lo interesante como parte esta oración. Muestra un Dios todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, pero también lo muestra como un Dios que es cercano. Por lo tanto, esta invocación es una afirmación profunda de la identidad, de comunión y fe en un Dios que es un Padre amoroso, pero que también es un Rey que es glorioso. Entonces, primero reconociendo la posición de Dios, su autoridad, su cercanía con nosotros. Luego, si seguimos avanzando en esta oración, nos muestra otro punto. Santificado sea tu nombre. Y aquí volvemos nuevamente esta oración a centrarlo en la santidad de Dios. Esta petición expresa el anhelo de que la santidad de Dios sea reconocida y reverenciada en toda la tierra como una prioridad de adoración. Entonces, nosotros no oramos para que Dios sea más santo, porque Dios ya es santo, ya es parte de su esencia, sino que al declarar esto, la santidad de Dios, declaramos que Él sea reconocido y reverenciado por toda la tierra, por toda su creación, ¿ya? No oramos entonces para que Dios se vuelva más santo, sino que oramos porque Él es completamente santo en su ser y queremos que sea reconocido, exaltado y honrado por todas las naciones. Es una expresión que es profunda, que declara alabanza y que brota de un corazón que desea que Dios sea glorificado por sobre todas las cosas. Santificar el nombre de Dios significa también honrar su carácter en su totalidad, reflejando su justicia, su amor y su fidelidad en el mundo. Entonces, esto es súper interesante, ya es santificar el nombre del Señor. ¿Ya? A santificar el nombre del Señor implica que su carácter, su justicia, entonces su fidelidad sea exaltada. Es reconocer lo sagrado y lo glorioso que es Él. Entonces, cuando oramos esta petición, pedimos que su reputación no sea deshonrada, ¿ya? Ni por la incredulidad del mundo, ni por una vida poco coherente de sus hijos. Entonces, nosotros también con esto, al declarar que el nombre de Dios sea santificado, también pone responsabilidad sobre nosotros en la forma en cómo nosotros vivimos y actuamos en el día a día. Si somos dignos hijos de nuestro Padre que está en los cielos, ¿ya? Entonces, nuestras acciones también van a hacer que podamos honrar o deshonrar a Dios, ¿ya? Entonces, por eso es importante cuando nosotros oramos y entendemos este significado de santificado sea tu nombre, no es simplemente entenderlo con que, sí, Dios es santo, sino que mis acciones también deben reflejar eso, la santidad de Dios, el glorificar a Dios a través de las cosas que yo hago. Entonces, por eso aquí dice, esta oración nos llama a una vida coherente y consagrada que glorifique activamente a Dios en cada aspecto de nuestra conducta. Es decir, que nuestra conducta diaria, que nuestras palabras, que nuestras decisiones deben reflejar la santidad de aquel a quien estamos sirviendo. En Romanos, mira lo que dice en Romanos 2:24, dice, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Imagínense, o sea, el nombre de Dios se ve blasfemado, se habla mal de Dios por causa de los mismos creyentes. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo en Romanos, y por causa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado. Entonces, por eso mismo, cuando nosotros declaramos que el nombre de Dios sea santificado, también debe haber una coherencia en mi vida diaria, para que a través de mis acciones el nombre de Dios no sea blasfemado.
¿no es cierto? ¿Nos está gustando el Padre Nuestro, no? Tiene también un carácter, un sentido misionero. Deseamos que todas las naciones lleguen a conocer y adorar a un Dios santo, ¿no es cierto? Entonces, a través de declarar la santidad de Dios, declaramos el señorío de Dios por sobre toda la tierra, en donde nosotros proclamamos la verdad de Dios, proclamamos la santidad de Dios. ¿Ya? Santificar su nombre nos desafía a vivir entonces con integridad, buscando que nada de nosotros opaque la gloria de Dios. ¿Ya? Como dice la palabra, que nosotros debemos menguar, ¿no es cierto?, para que Él pueda crecer. Entonces, nada de nosotros debe apocar la gloria de Dios. En síntesis, entonces, esta frase es una llamada diaria a reflejar la santidad de Dios y a vivir con un propósito entonces centrado en su gloria. Entonces, santificado sea tu nombre, va a reflejar justamente eso, ¿ya? El poder exaltar el nombre de Dios, el honrarlo a Él con en todas las áreas de nuestra vida. Entonces ya primero tenemos Padre nuestro que está en los cielos, estamos reconociendo sus atributos, ¿no es cierto?, quién es Dios, seguimos viendo su esencia, ya que Él es santo, que su nombre sea santificado por toda la tierra, y seguimos reconociéndolo a Él ahora, entonces en su reino, diciéndole que venga su reino. Entonces, esta petición conecta al creyente con el reino de Dios como una realidad presente y futura que también lo transforma todo. Entonces, el reino de Dios no es simplemente un concepto, quizá, no sé, visible, invisible, no sé, es un concepto que va mucho más allá, es un gobierno que es soberano, ¿no es cierto?, donde muestra un Dios que tiene el control sobre todas las cosas, es un gobierno que es transformador, ¿ya? Entonces Jesús enseña y dice que venga tu reino. Entonces, toda la majestad de Dios que habíamos visto, la santidad de Dios, el Dios Padre, creador de todos los cielos y la tierra, ahora pedimos que ese reino, que ese gobierno, que ese dominio venga a nosotros, ¿ya? Como una realidad ahora, actual, pero también como una realidad futura, ¿ya? Tiene esta como doble intención. Venga tu reino, que hoy en día el reino de Dios se establezca en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, que la justicia de Dios, como dice acá, orar venga tu reino es clamar por la justicia, por la restauración, por la expansión del evangelio en todo lugar, ¿ya? Es como el aquí y ahora. Pero también esto nos muestra también este clamor y este deseo de este gobierno futuro que nos promete la palabra de Dios, que algún día Él va a venir, ¿ya? Esta oración nos centra en nos descentra de nuestras propias necesidades para ahora alinearnos con el propósito eterno de Dios. Entonces, nos saca a nosotros del centro de la historia y pone ahora a Dios en el centro. Entonces, nosotros ya no oramos primero por nuestras necesidades, sino que ahora nosotros oramos para que el reino de Dios venga a este mundo, ¿ya? Es una oración que nos alinea con el propósito eterno del Padre, como Jesús mismo lo manifiesta, de buscar el reino de Dios y su justicia y que lo demás será añadido. Entonces, en otras palabras, lo que estamos declarando en esto, en que venga tu reino, estamos declarando lo siguiente: como Señor, reina en mí, reina en mi entorno, reina en toda tu creación. Es declarar el dominio y el reino de Dios sobre toda su creación. También es una oración de resistencia contra el mal y una expresión de esperanza para la venida gloriosa de Cristo. ¿Por qué de resistencia contra el mal? Sabemos que hoy en día el mundo está gobernado por el mal, ¿no es cierto? Vemos maldad en todos lados, en todo momento, vemos que hay muchas cosas que se están haciendo en contra en nombre de Dios para desviar justamente a la gente del propósito verdadero. Entonces, el declarar que venga el reino de Dios también es una declaración potente para decir que Dios es el que reina y el que gobierna en este lugar. ¿Qué vamos a encontrar? Oposición claramente, el mismo pecado, la opresión, el egoísmo, la idolatría. Entonces, clamar que venga el reino de Dios en este contexto nos muestra que nos muestra esta como resistencia que nosotros debemos tener contra el mal en el día a día. Entonces, esta frase nos debe nosotros movilizar a vivir para el reino de Dios como agente de transformación en el presente, pero también con una mirada en la eternidad. Declarar que venga su reino hoy en día es que la justicia de Dios se manifieste hoy
pero que también con esta visión de que el reino de Dios algún día vendrá cuando Cristo venga por nosotros, ya, y sea todo, Dios haga todo nuevo. Amén. Entonces, si seguimos, si nosotros entendemos que queremos que el reino de Dios venga a nosotros, entonces, ¿qué vamos a querer? Que se haga su voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra, ¿no es cierto? Entonces, la voluntad de Dios, entonces el reino de Dios se va a reflejar en que nosotros ahora deseamos que se haga su voluntad. Entonces, esta petición busca que la voluntad de Dios sea obedecida en la tierra con la misma perfección y gozo que en el cielo. Entonces, venga tu reino. Entonces, esta oración pide la llegada activa entonces del gobierno de Dios. Expresa el deseo de que su voluntad sea plenamente obedecida en todos los ámbitos de la vida diaria. En otras palabras, oramos para que lo que ya ocurre en el cielo, una obediencia gozosa, ¿no es cierto?, perfecta, constante, también puede ocurrir aquí en la tierra, ¿ya? Que podamos obedecer a Dios y su voluntad. Orar por su voluntad es desear activamente que toda la creación se someta también a su plan redentor y justo. ¿Ya? Es orar para que se cumpla su voluntad. No en forma pasiva, sino que en forma activa, que activamente se cumpla la voluntad de Dios. Y acá también esto a nosotros nos quita del centro, porque ya no es mi voluntad la que quiero que se cumpla, sino que quiero que se cumpla la voluntad de Dios. Jesús mismo modeló esta oración en Getsemaní, enseñando una entrega total, incluso en momentos de sufrimiento. Cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní antes de ser crucificado, ¿no es cierto? Antes de ser apresado, Mateo 26:39 dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Imagínense. O sea, Cristo mismo enseñando que debemos cumplir la voluntad de Dios a pesar de lo que nosotros podamos desear. Jesús sabía lo que se le venía encima, ¿no es cierto? Jesús ya sabía perfectamente lo que venía. Y en esa oración, él decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero finalmente que no sea mi voluntad, sino que sea tu voluntad. Entonces, esta actitud que Jesús modela y a la que también nosotros nos invita es a una entrega total a la voluntad de Dios, incluso cuando nos duela o nos desafía nuestros propios deseos. Eso es súper importante y súper interesante. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día en una cultura que está centrada en el yo, en mi deseo, en lo que yo quiero, esta oración es un acto contracultural que requiere humildad y confianza. Es como, chuta, a pesar de que quizás yo no lo veo bien, no me agrada lo que está ocurriendo, pero confío en tu voluntad. A pesar de que a mí me pueda justamente doler. Pero a esta altura de esta oración yo ya he reconocido la santidad de Dios, el reino de Dios, ¿no es cierto?, el gobierno, el dominio de Dios. Por lo tanto, ahora me someto a lo que yo ya he declarado anteriormente. Por lo tanto, aquí aceptar la voluntad de Dios nos debe traer paz, descanso, sabiendo que Él sabe y quiere lo mejor para nosotros. ¿Cómo lo vamos a experimentar? Con paz, ¿no es cierto? Como dice la palabra de Dios, que Dios nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Ya? Podemos estar pasando por miles de luchas, de pruebas, de dificultades, pero extrañamente vamos a estar tranquilos. Vamos a estar en paz. Y quizás las personas podrán decir, oye, pero está pasando de todo, pero igual se ve tranquilo. Ya, ese debería ser un reflejo de que nosotros estamos descansando en su voluntad. ¿Ya? A pesar de cualquier circunstancia, podemos estar en paz y en tranquilidad. Entonces, en lugar ahora de luchar en contra de las circunstancias o tratar de controlarlo todo, podemos rendirnos confiadamente al Padre que sabe qué es lo mejor para nosotros. Entonces, igual esto es súper interesante porque en nuestro afán nosotros queremos controlar todas las cosas, ¿ya? Y aquí vienen los conflictos con la ansiedad, ¿ya? Cuando hablamos del afán y la ansiedad, en donde nosotros queremos tener el control y el dominio de todas las cosas, ¿ya? Y eso muestra claramente que no estamos aceptando la voluntad de Dios aquí en la tierra, pero si nosotros aceptamos su voluntad, vamos a experimentar este descanso.
Esta súplica también implica vivir en justicia, en verdad y misericordia dentro de nuestras relaciones y en nuestra comunidad. Es decir, que se haga la voluntad de Dios en todas las áreas de mi vida, en el trabajo, en la iglesia, en mi familia, en todo contexto, en todo momento. Por lo tanto, esta frase nos llama a rendirnos a Dios y también colaborar activamente con el propósito de Dios para el mundo, extendiendo su reino, extendiendo su voluntad, porque esto es parte de la responsabilidad que nosotros nos da, que Dios nos da a nosotros, que tenemos que predicar, que tenemos que exaltar el nombre de Dios, que tenemos que llevar su palabra a todos los confines del mundo. Entonces, terminando esta primera sección del Padre Nuestro que está enfocado en Él, viene una segunda parte, que ahora está enfocado más en nuestras propias necesidades. ¿Qué dice ahora? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces, ahora esta petición nos enseña a presentar nuestras necesidades materiales con sencillez, confianza, reconociendo que Dios cuida también lo cotidiano. Entonces aquí volvemos a hacer real el busca primero el reino de Dios y su justicia y después todo será añadido. Entonces ahora cuando nosotros oramos por la provisión de Dios, lo hacemos con sencillez, con confianza, reconociendo que Él nos va a cuidar en estas cosas cotidianas. Entonces Dios nos enseña aquí, Jesús nos enseña que debemos expresarlo con sencillez, con confianza. Aquí también muestra que Dios no es un Dios que es indiferente a nuestra vida diaria, sino que también le interesa nuestro sustento, nuestras cargas, nuestras preocupaciones. ¿Ya? Es un recordatorio de que la fe cristiana no es una evasión espiritual, sino que es una experiencia encarnada también en lo cotidiano. ¿Sí? No es algo que sea meramente superficial de orar, 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 sino que también vamos a recibir de parte de Dios sus bendiciones. Al pedir el pan diario confiamos en la provisión de Dios y resistimos la ansiedad del futuro con una fe práctica y serena. Cuando hablamos del pan diario no solamente hablamos de la comida, hablamos de todas las cosas que nosotros tenemos necesidad, ¿ya? No solamente hablamos de comida, sino de todas las cosas que nosotros podemos tener necesidad. Entonces, esta oración debe combatir justamente la ansiedad hacia el futuro. Entonces, esta oración también es un combate de la ansiedad que caracteriza tanto al mundo antiguo como el día de hoy. Entonces Jesús, más adelante, en los textos más adelante, versículos más adelante del Sermón del Monte, en Mateo 6:31 dice, no se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos. ¿Ya? A continuación de esta oración viene ese segmento donde habla de la ansiedad y del afán. Entonces les dice, no se preocupen por lo que van a comer o por lo que van a beber. No se preocupen, no caigan en esas cosas, ¿ya? Porque finalmente es Dios el que nos va a proveer. Entonces, el orar por la provisión de Dios nos debe provocar a nosotros paz. Nos recuerda que Dios ya conoce nuestras necesidades que antes hemos expresado, pero ahora nos invita a que podamos buscar primero su reino de Dios y porque sabemos que Él va a prometer suplir nuestras necesidades. Este pan también representa el alimento espiritual que fortalece nuestra fe, la palabra, la presencia y la gracia de Cristo. Entonces, cuando hablamos también de este pan, no es solamente algo material. Recordemos quién es nuestro pan de vida, ¿no es cierto? Es Cristo, como dice la Biblia, que Él es el pan que descendió del cielo para darnos vida a nosotros. Entonces, este pan también nos representa esta provisión espiritual, esta bendición espiritual. Como dice en Deuteronomios 8:3, no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor, ¿no es cierto? Entonces, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces, Dios aquí nos promete no solo una provisión eh, ¿ah? material, claramente, sino que también nos provee su bendición espiritual. Entonces expresamos a través de esta línea acá, de esta parte de la oración, expresamos dependencia, solidaridad, animándonos también a recibir de Dios, compartir con otros, vivir consciente de nuestra necesidad continua. Entonces, aquí cuando oramos sobre esto, oramos no solamente por nuestra previsión propia, sino que por la provisión de cada hijo suyo, de que todos nuestros hermanos en la fe también puedan tener esa provisión de parte de Dios. Seguimos luego con perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Entonces, ¿qué dice acá? Esta petición reconoce nuestros pecados como deudas
ante Dios e implica una profunda necesidad de su gracia perdonadora. Esto es súper interesante. No podemos acercarnos delante de Dios si no reconocemos nuestros pecados. Eso es así, es una realidad. Entonces, pero acá, ¿cuál es el tema? Es el perdón, de cómo su gracia a nosotros nos perdona. Entonces, esta petición del Padre Nuestro aborda el tema central del perdón, que es clave para la vida espiritual. La palabra deuda, tal como la usa Jesús, se refiere a nuestras faltas, a nuestros pecados delante de Dios, a lo que nosotros debemos delante de Dios, a la deuda que tenemos con Él. Implica que nuestras ofensas contra el Padre nosotros no la podemos saldar por nosotros mismos. Por lo tanto, al hacer esta oración, reconocemos que Dios es el que perdona nuestras deudas. Y recibir el perdón de Dios también va de la mano con extenderlos a otros, mostrando que somos verdaderamente transformados. Entonces, esta petición no solo busca un perdón individual, sino que también establece una conexión entre recibir el perdón, pero también es extender este perdón hacia las demás personas. Entonces, en Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial a nosotros. Esto no se trata de que nosotros podamos ganarnos el perdón divino por nuestros méritos. Ya no está enfocado en que, ya, si yo perdono, Dios me va a perdonar. ¿Ya? Está enfocado en qué? En que el perdón que nosotros extendemos a las demás personas va a reflejar también lo que Dios me ha perdonado a mí. ¿No es cierto? Es una forma como de gratitud en base a lo que Dios ya me ha dado. Nosotros también somos capaces de perdonar a las otras demás personas porque Dios así nos ha perdonado a nosotros. ¿Ya? Es entender bien esta gracia que Dios ha derramado sobre nosotros. Si Dios ha derramado su gracia en mi vida, yo también debo extender esta gracia hacia las demás personas. ¿Ya? Y aquí nos recuerda la parábola de los dos deudores que aparece en la Biblia, en donde había una persona que le debía mucho al reino, ¿cierto? Y le rogó que le perdonara sus deudas y le perdonaron sus deudas. Listo, se fue libre. Pero él se encontró con otra persona que también le debía y no fue capaz de perdonarlo. Entonces le dice, a ver, yo te perdoné y tú no fuiste capaz de perdonar al otro. Es decir, no entendiste la gracia, el perdón que yo derramé sobre ti. Entonces ese mismo es el llamado a nosotros. O sea, así como Dios nos ha perdonado a nosotros, también debemos extender esa gracia perdonadora hacia las demás personas. Por lo tanto, esto también es desafiante, porque nos lleva a exigir renunciar a mi orgullo y a abrazar la misericordia y vivir en reconciliación, ¿ya? Dentro de lo que sea posible, estar en paz con todo el mundo, ya como dice su palabra. Entonces, es algo que va en contra de lo que la cultura actual nos muestra, ¿ya? Nos dice que tenemos que ser humildes, dejar el orgullo, vivir con misericordia, ¿no es cierto? Vivir en reconciliación. Entonces, el perdón no es algo que sea natural en el humano, en el ser humano caído, en la naturaleza humana caída, sino que ahora implica a renunciar a mi, ¿cómo decirlo?, a mi derecho de venganza, ¿ya? Entonces, yo quiero tomar acción sobre esto, que es lo que nos dice, no, o sea, mía la venganza, dice el Señor. Entonces, perdonar sana tanto al que da como al que recibe y forma en nosotros el carácter humilde y compasivo de Cristo. En Mateo 18:22 dice que debemos perdonar 70 veces 7, ¿ya? No es que haya que hacer la multiplicación y llegamos al límite, no. O sea, eso es una señal de siempre. O sea, siempre debemos perdonar a nuestro hermano, ¿ya? Y a veces eso nos cuesta. Entonces nos muestra algo que debe ser continuo, que debe ser diario. Entonces esta oración exige coherencia. Si pedimos perdón, también debemos estar dispuestos a perdonar como testigos del amor de Dios. Así como nosotros hemos sido perdonados por Él, también nosotros debemos perdonar a los demás. Por gracia, justamente, dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. En Mateos 11:25 dice, y cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo en contra de alguno, también
perdonar, ¿no es cierto? Acercarse a Dios, reconciliarse con la persona. Entonces nos está mostrando justamente eso, o sea, cuando nosotros nos acercamos delante de Dios, tenemos que acercarnos de esta forma, o sea, si nosotros sabemos que tenemos algo en contra de nuestro hermano, reconciliémonos. Y luego de eso, acerquémonos a Dios a adorar, a ofrendar, a entregarle a Él lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Ya? Esto también es súper importante porque nos lleva a reconocer nuestra propia condición y nos lleva a tener una vida de humildad. ¿Cómo sigue después esta oración? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces esta petición expresa también nuestra vulnerabilidad y clama por la guía de Dios para no caer en pruebas que excedan también nuestra fuerza. O sea, Señor, líbranos del mal, no permitas que caigamos en tentación. ¿Ya? No implica, aquí nos está diciendo que, aquí estamos reconociendo que es Dios el que nos libra, ¿ya? Pero de ninguna forma Dios nos tienta, ¿ya? Pero sí Dios nos ayuda a poder resistir y soportar la tentación. Nosotros entonces pedimos que Él no nos deje libres ya en estas circunstancias, sino que nos ayuda a poder soportar y resistir la tentación. Eso es lo que le estamos pidiéndole al Señor. Reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que por nuestra fuerza nosotros no podemos, sino que le pedimos a Él que nos ayude a resistir la tentación y a librarnos del mal. Entonces, esto nos muestra nuestra debilidad humana y la necesidad de orar con humildad, sabiendo que dependemos de Dios para mantenernos firmes. Entonces esto muestra una lucha interna y externa del creyente. Jesús mismo también lo enseñó a sus discípulos en el Getsemaní, cuando le dicen, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces Jesús le está diciendo a sus discípulos, velen, oren, estén atentos, estén alerta, orando constantemente para que no entren en tentación. Porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y ese mismo clamor lo decía el apóstol Pablo, decía, en mi mente quiero hacer lo bueno, en mí quiero hacer lo bueno, pero en mi carne quiero hacer lo malo. Y finalmente terminaba diciendo, miserable de mí, que me va a librar de este cuerpo de muerte. O sea, se daba cuenta que existía en él una lucha constante entre el querer hacer el bien, pero también querer hacer lo malo, ¿no es cierto? Lo malo que no quería. Entonces, por eso Jesús nos dice que oremos, velad y orar para no entrar en tentación. Entonces, en esta oración nosotros le pedimos a Dios, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, al pedir ser librados del mal, suplicamos por su protección espiritual frente al pecado, al sufrimiento y al poder maligno. ¿Ya? Entonces, en Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Ya? Que esto es un pasaje que más adelante el pastor va a exponer cuando lleguemos a Efesios 6. Entonces, ahí vamos a aprender de que nuestra lucha diaria no es contra sangre ni carne, sino que contra estas influencias del enemigo que están gobernando nuestro entorno. Por lo tanto, pedir a Dios que nos libre de esto es pedir su cobertura espiritual, su discernimiento, su fortaleza, ¿ya? Y entender que Él es nuestro refugio. Entonces esta oración reconoce que vivimos en un mundo en conflicto, pero con confianza en que Dios está con nosotros en esta lucha. También cultiva una actitud vigilante, sensible a nuestras debilidades y totalmente dependiente de la gracia de Dios. Entonces nos invita esta oración a estar completamente atentos y alerta ante las ocasiones que podemos tener para caer. Finalmente, esta frase nos llama a que podamos orar también con realismo, con humildad, con esperanza, confiando en el poder protector del Padre. Ya, entonces, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, nos invita a estar alerta, atento a todo esto. ¿Ya? Y finalmente esta oración termina con una doxología. ¿Ya? Que, como se ha dicho en otras oportunidades, ¿qué significa doxología? La mano política se sabía la definición. Es como una explosión, ¿no es cierto?, de alabanza, ¿no es cierto? Es una exaltación, ya es como terminamos esta oración con una exaltación a Dios. Por lo tanto, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Por lo tanto, esta doxología final nos reorienta
nuevamente ahora hacia la soberanía de Dios y nos recuerda que oramos como súbditos de un Rey eterno. ¿Ya? Entonces, esta frase es por los siglos de los siglos, es decir, por siempre, por toda la eternidad. Entonces ahora nos sitúa en una dimensión eterna del gobierno de Dios. ¿Ya? Entonces, esto es como esta frase es semejante a la que aparece en Apocalipsis 5:13, que dice, al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Entonces, es reconocer finalmente la soberanía de Dios por sobre todas las cosas. Terminar con esta frase de con gloria a Dios afirma que la oración es un acto de fe, de esperanza, de rendición, incluso en la espera. Entonces esto es fundamental. Nos enseña a que nuestra oración no debe terminar en mis necesidades, sino que debe terminar ahora en la gloria de Dios. Todo comienza y termina en Él. La oración del Padre Nuestro comienza exaltándolo, reconociéndolo y finalmente termina con esta explosión de alabanza a Dios, ya que todo ahora le pertenece a Él, declarando su poder. En 1 Crónicas 29:11 dice, tuyo es, oh Jehová, el poder, la gloria, la victoria y el honor. ¿Ya? Entonces es súper impactante este término de la oración. Nos invita a orar con adoración, elevando nuestro enfoque por encima del yo hacia la grandeza del Dios, del reino eterno. ¿Ya? Cuando declaramos en otras palabras, declaramos que todo es tuyo, todo te pertenece a ti, ya todo le pertenece a Él. Y finalmente este amén es una afirmación de confianza que es como una respuesta de fe que descansa en la fidelidad de Dios y sus promesas. Cuando decimos amén estamos diciendo que así sea. Es una confirmación. Entonces, después de todo lo que nosotros reconocemos de Dios, le pedimos a Él en base a lo que nosotros necesitamos, terminamos diciéndole que todo le pertenece a Él y que así sea. Entonces, esta frase final es una proclamación de fe y de alabanza que nos recuerda que todo le pertenece a Dios, ahora y por la eternidad. Entonces, nos recuerda que nuestras peticiones y nuestro futuro están en manos de Dios, en manos de aquel que le pertenecen todas las cosas. Entonces, por eso es súper, este término es un término que nos debe llevar nuevamente a centrar nuestra vida, nuestra petición y todo lo que nosotros pedimos delante de Dios para Él, para su gloria, reconociendo que todo le pertenece, que todo le pertenece a Él. Entonces, finalmente, después de poder estudiar esto, estudiar lo que es el Padre Nuestro, es inevitable que nosotros podamos detenernos a considerar que esta oración, lo que esta oración despierta en nuestro interior. ¿Ya? Como dice ahí, no es solamente una fórmula sagrada, sino que es una expresión viva de nuestra relación con el Padre. Entonces, cada línea nos ha invitado a redefinir nuestras prioridades y reconocer nuestra dependencia, a practicar el perdón, clamar por su protección y a rendirnos con confianza ante el reino eterno de Dios. Entonces, eso es lo que nosotros nos debe llevar como reflexión final de esta oración. Ya reconocer nuestra relación con Dios, redefinir cuáles son las prioridades y también reconocer nuestra dependencia de Dios, ¿no es cierto? Nos enseña también, no solo nos enseña a hablar con Dios, sino que también a vivir como hijos suyos, con un corazón formado por el reino, por la gracia, por la esperanza, que al orarla no la hagamos como una rutina, sino con reverencia, no con prisa, sino con comprensión, no con religiosidad, sino con una fe sincera. Que el Padre nuestro también sea una guía constante y transformadora. Entonces, cuando ahora nosotros oremos, tomemos esta oración como modelo. Entonces, cuando nosotros oremos delante de Dios, ¿cómo debemos partir? Reconociéndolo a Él por lo que Él es, ¿no es cierto? Reconocer sus atributos, reconocer sus características, ¿ya? Exaltar el nombre de Dios, buscar que el reino de Dios se cumpla. Luego de eso, ¿no es cierto? Y después de eso podemos pedirle por las peticiones, ¿no es cierto? Por las cosas que nosotros queremos, ¿no es cierto? Ya hemos confiado que es la voluntad de Dios la que se va a hacer y después nosotros ahí le pedimos al Señor. Pero siempre terminar con la frase final de que finalmente todo le pertenece a Él, todo le pertenece a Dios y todo es para su honra y para su gloria, ¿ya? De esta forma
podemos tener una oración que sea efectiva, porque vamos a orar conforme a la voluntad de Dios, ¿ya? Entonces, que como parte de las reglas que Dios nos muestra de la oración. O sea, si nosotros vamos a orar, debemos a orar confiando en Él, confiando que vamos a recibirlo, confiando en que vamos a orar conforme a su voluntad, ¿no es cierto? Y si nosotros oramos y recibimos nuestras peticiones, es porque fue conforme a la voluntad de Dios. Y eso a nosotros nos debe dejar en paz y en tranquilidad. Dios puede responder tres cosas: sí, no o espera otro poquito. ¿No es cierto? Entonces, en esa línea nosotros tenemos que aprender a esperar y a confiar en Él, ¿ya? Cualquiera que sea la respuesta de Dios ante nuestra oración. Entonces, esta oración del Padre Nuestro, como dice ahí, es una joya espiritual que Jesús nos deja como herencia a su iglesia. En sus pocas palabras contiene la esencia de la vida cristiana: la adoración, la dependencia, la humildad, la reconciliación, la confianza, la obediencia y la esperanza, que son características que aparecen en nuestra oración. Hemos visto cómo esta oración que aparece en Mateo como una práctica de la ética del reino y en Lucas como parte del discipulado. Ambos se van complementando. Entonces, que esto no sea simplemente como un estudio bíblico más, sino que podamos tenerlo como una invitación para orar de verdad, ¿no es cierto? Para vivir como hijos e hijas del reino y buscar cada día el nombre de Dios. Que su nombre sea glorificado, sea santificado, ¿no es cierto? Que su reino venga y que su voluntad se haga en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Oremos al Señor entonces. Amado Dios, Padre bueno, Padre celestial, te damos gracias, Dios bendito, por tu palabra. Te damos gracias, amado Dios, porque tú eres grande, eres fuerte, eres poderoso. Amado Dios, como hemos aprendido el día de hoy, ayúdanos cada día a poder orar de esta forma, que podamos exaltarte a ti primeramente, tus atributos, tus características, amado Dios, tu esencia, lo que tú eres, amado Dios, que podamos reconocer cada día tu dominio, tu gobierno sobre nuestras vidas y sobre cada una de las circunstancias. Que podamos entender, amado Dios, que todo comienza en ti. Amado Padre, ayúdanos también a poder confiar en tu voluntad, a poder entender lo que tú estás haciendo, amado Dios, cuál es tu buena voluntad agradable y perfecta. Que a pesar de las circunstancias nosotros podamos estar confiados y tener paz, amado Dios, en medio de cualquier dificultad, porque confiamos en tu gobierno y en tu señorío y en tu voluntad. Amado Dios, te pedimos que tú nos seas cada día bendiciendo, nos seas proveyendo en cada una de nuestras necesidades conforme a tu voluntad, amado Dios, que podamos cada día conocerte más, aprender más de ti y crecer más en tu palabra. Amado Dios, te damos gracias, bendito Señor, porque como hemos aprendido a través de esta oración, que tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos, amado Dios. Te damos gracias y te pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén.